porque la carne ya se deleita, en el mundo encontramos placer, y cuando nos sentimos confrontados lo que hacemos es culparle a él, y este enemigo es el diablo, y muchas veces todo le culpamos a él, y déjeme decirle que no es así. Cuando estudiamos la carta de Santiago encontramos que por nuestras propias concupiscencias muchas veces estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. En el capítulo 4 dice que pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar según nuestros propios deleites. Entonces no todo es culpa del enemigo, ¿sí? Por eso el tema de esta mañana es respondiendo a la gracia de Dios. ¿Cómo respondo yo a la gracia de Dios? Y partamos desde el versículo 6, por favor. ¿Sí? El versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don de Dios hacia sus criaturas. Esa gracia tiene que ver con el amor infinito de Dios a su pueblo. Es por su pura gracia y misericordia que no hemos sido consumidos, aun cuando hemos pecado deliberadamente. Dios da mayor gracia y aun los deseos de la carne ni los placeres de este mundo nos puede satisfacer. Por lo tanto, es solamente su inagotable gracia la que satisface plenamente todas las necesidades de un hijo de Dios. No hay poder que lo supere, ni nuestras rebeliones, ni nuestros pecados pueden superar el poder de la gracia de Dios. Aquel creyente que se acerca a Dios en humildad, reconociendo su insuficiencia, pero a su vez reconociendo solamente que es en su gracia que podemos llegar a experimentar las mayores bendiciones que provienen de la reserva inagotable de la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que el Señor es fiel a su palabra, a su pacto, y que su misericordia es inagotable para los que le buscan con un corazón contrito y humillado. Su gracia es maravillosa, sin la cual nos es imposible vivir la vida en Cristo. Como les decía, el tema es ¿cómo respondo yo a la gracia de Dios? ¿Sí? Y vamos al versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo respondo a la gracia de Dios? En una sujeción voluntaria. Y este tema, esta palabrita, sujeción, sumisión, hoy en día es muy malgastada y muy rechazada. ¿Por qué? Porque creen que someterse a alguien es de baja calidad. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses nos da ejemplos de sumisión, de cómo el hombre se somete al señorío de Cristo, de cómo la esposa se somete a su esposo, y de cómo los hijos se someten a los padres, y de cómo el trabajador se somete a su jefe de trabajo. Esos ejemplos están ahí. Pero ¿qué significa someteos? ¿Qué significa la palabra someterse? Y Santiago escribe una serie de imperativos. En estos versículos del 7 al 10 hay 10 imperativos, 10 verbos que demandan acción, ¿cierto? Y escribe una serie de imperativos para llamar la atención de los creyentes, para hacerlos reflexionar con el anhelo de que renovarán su relación con el Señor. Recuerde que están dejándose guiar por la carne y que están abrazando las cosas del mundo. Entonces aquí del 7 al 10 Santiago, inspirado en el Espíritu, nos da 10 mandamientos, 10 imperativos, y no son opción. No es que si mi marido es, no es que si el gobierno, no. Primero debemos someternos a quién, ya vamos a ver. Someteos pues a Dios. Pero ¿qué significa someterse? Porque esta palabra es malgastada.
El modo imperativo de este verbo denota un sentido de urgencia. Se lo debe entender que es un llamado a una subordinación voluntaria a Dios y a su voluntad. Si usted dice que es un hijo de Dios. Si usted no es un hijo de Dios, usted no está sujeto a esta palabra. Pero si usted dice que Jesús es su Señor y su Salvador, esto es una orden para usted y para mí. No es una opción. Amén. Dios no quiere una obediencia forzada. No, voy a la iglesia porque muchos dicen, es que mi papá me obligó, mi mamá me obliga. Y las cosas de Dios no son forzadas, niños. Las cosas de Dios son por amor. ¿Por qué me debo someter yo a Dios? Porque Él me amó primero. ¿Qué merecíamos usted y yo? La muerte y la condenación eterna. Hoy disfrutamos de qué. Hermano Rafael decía, antes éramos viles pecadores. ¿Qué somos hoy en día? Salvos por la pura gracia y la misericordia de Dios. Somos sus hijos. Y si soy hijo, tengo un padre. Y ese padre es el que ordena mi vida. Y Él me dice aquí que me debo someter a Él. Ahora, esta palabrita someterse es una expresión militar que describe la actitud de un soldado que se pone bajo las órdenes de un comandante en jefe superior. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? A ver, 1, 2, 10, 20, 50, 100. Amén. ¿Cuál es su comandante en jefe? ¿Y por qué no nos sometemos a Él? ¿Se ha puesto a pensar eso? No, es que yo voy a hacer esto porque yo soy super ready, super héroes, ¿no? ¿Por qué fornica la iglesia? ¿Por qué hay adulterios en la iglesia? ¿Por qué está habiendo divorcios en la iglesia? En el mundo, ¿qué se puede esperar del mundo? Eso y peores cosas. Pero de la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, que es sal y luz de esta tierra, hay divorcios, hay adulterios, hay fornicaciones, hay robos, hay celos y hay envidias. ¿Por qué? Porque no nos sometemos, porque no aceptamos. Decimos de labios para afuera que Jesús es nuestro Señor, pero de corazón para adentro, como dice la Escritura, lejos. Y la intención de esta parte es que comprendamos que someternos es una decisión voluntaria que uno como hijo de Dios toma en respuesta a la gracia de Dios que me ha rescatado, me ha hecho nuevo, me ha perdonado, me ha salvado y me ha dado nueva vida, una nueva identidad. ¿Cómo respondo? Sometiéndome voluntariamente. No significa ni implica inferioridad entre nosotros. A los pies de Cristo, a los pies de la cruz, usted y yo somos iguales. Viles pecadores salvados por la pura gracia y la misericordia de Dios. Nada más. No es que yo soy el predicador de predicadores, no es que yo soy el pastor de pastores, no es que yo soy el obrero de obreros, no, nada de eso. Eso tiene que ver con humildad, en reconocer que lo que Dios me ha dado ha sido por su pura gracia. Tiene esposo, tiene esposa, es una gracia de Dios. Tiene hijos, tiene hijas, es una gracia de Dios. Está al frente de un grupo de estudio bíblico, una célula, un discipulado, es la gracia de Dios. Este templo es por la gracia de Dios. No es que tal persona hizo, no es que tal persona metió mano, no, es la gracia de Dios que nos ha permitido a usted y a mí ser parte de esto. Nada más. Pero ¿cuándo reconozco eso? Cuando me someto, cuando acepto la voluntad de Dios en mi vida. Hace 3 semanas en mi familia pasó algo muy triste, muy doloroso, hermanos. Eso me pasó el martes 14 de febrero a las 3 de la tarde.
Y el día miércoles hablé con Pastor Adolfo y le dije, ñaño Adolfito, a mí me tocaba ya predicar el domingo en Villaflora. Y le digo, ñaño, ¿sabes que esto pasó en mi casa? Y yo no quiero predicar. ¿Y sabe lo que pastor me dijo? Pablo, cuando escribió las cartas, ¿dónde estaba? Y Pablo estaba preso, sufriendo. No es como las cárceles de ahora, ¿no? Que hasta nevera, una plasma, villa, todo tienen los presos de ahora. En esa época, Pablo estaba preso en una mazmorra, en una cárcel de tierra, amarrado a un cepo. Cepo es una estructura de madera que tenía 3 huecos, 2 para los brazos y 1 para el cuello. Y en esa condición escribió las 4 cartas de la prisión. Y las 4 cartas tienen por principal objetivo incentivar a la iglesia a la unidad, a gozarse en medio de las tribulaciones, a recibir a los hermanos que han sido rechazados por A o B circunstancias. Y yo dije, wow, lo que me pasó a mí es para la gloria de Dios. Y voy a predicar. ¿Por qué? Porque mi comandante en jefe ya me ordenó. Y acá estamos, niño. Acá estamos. ¿Por qué? Por la pura gracia de Dios. ¿Cómo respondo a esa gracia inmerecida, a ese favor inmerecido? Yo me pensé, y antes hablaba con un hermano y decía que igual está pasando situaciones difíciles. Y él decía, Señor, yo no quiero predicar. Y el Señor le jaló las orejas igual. Y le dijo, anda y predica, porque para eso te he levantado. Y para eso estamos usted y yo. Para aceptar la voluntad de Dios sin renegar. Y si lo hemos hecho, pidamos perdón a Dios. Él nos sostiene y Él nos levanta. ¿Por qué? Porque Él es nuestro comandante en jefe. Una insubordinación es lo que pasó en septiembre cuando la policía se levantó en contra del que era el señor presidente de esta nación. Se rebelaron contra la autoridad. Entonces, cuando usted y yo no aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios. Amén. Y ejemplo tenemos en la Escritura al mismísimo Señor Jesucristo en Lucas 2:51. Lucas capítulo 2, versículo 51. Jesús era de 12 años. Esto le convertía en hijo de la ley. Ahora él era responsable de su obediencia a los mandamientos de Dios, y aunque él es Dios, Jesús es divino, ¿sí? Sin embargo, él se sujetó y se sometió a sus padres. Lucas 2:51, dice la palabra de Dios. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué reconoció el Señor Jesucristo? A María y a José, que eran sus padres terrenales. ¿Qué reconoció? Autoridad. Cuando en la carta del apóstol Pedro dice que Sara trataba a su esposo Abraham como Señor, es reconocimiento de autoridad. No es menor ni mayor, pero reconoce quién es la autoridad en casa, siempre y cuando el Señor Jesucristo sea la cabeza de ese varón. Porque los varoncitos somos bien pilas. En la Biblia dice que tienes que sujetarte a mí, pero él no se sujeta ni a nadie. ¿A quién rinde cuentas?
Por eso es bueno ser parte de una célula, hermanos, de un discipulado. Ahí aprendemos eso. A someternos, a reconocer una autoridad y a rendir cuentas. No somos llaneros solitarios. No es que es mi casa, mi plata, mi carro. No. Ni aun tu esposa es tuya. Es una bendición de Dios. Tus hijos no son tuyos, son una bendición de Dios. Y son una gracia de Él. En un momento dado vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y principalmente al varón. Al varón. Amén. Así que Santiago nos dice que si nos acercamos a Dios, tenemos que someternos. Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios es reconocer que Él es el dueño de mi vida, es reconocer que mi vida le pertenece a Dios, que yo no soy dueño de mis actos, que yo no me mando por mí mismo, que mi cuerpo y mi alma le pertenecen completamente a Él. La pregunta es, ¿por qué la gente, los muchachos hoy en día, muchos, y jóvenes y adultos también, se tatúan? Y vienen a la iglesia mostrando orgullosos un tatuaje de la A a la Z en los brazos, en las piernas. ¿Por qué lo hacen? Porque abrazan las cosas del mundo. Vienen con peinados estrafalarios, con aretes, los varones. Esas cosas son del mundo, hermanos. Un hijo de Dios no está para eso. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Yo ya no me mando por mí mismo, ya no hago lo que yo quiero. Ahora la intención de mi vida debe ser agradarle a Dios. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que pagaron por nosotros? La vida del Señor Jesucristo y su sangre preciosa. Póngale valor a eso. Lo que usted y yo hagamos en esta tierra no va a alcanzar para pagar eso. ¿Qué más dice? Glorificad. ¿A qué estamos llamados? La Escritura dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para alabanza y gloria de su nombre, no para hacer lo que yo quiero. ¿Por qué fornicas? ¿Por qué adulteras? ¿Eso le rinde honra y gloria al nombre de Dios? ¿A quién pagó un precio por ti? No. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos, hermano? La intención de la carta de Santiago es poner la fe en acción, y eso nos va a guardar de caer en el libertinaje. Ya soy salvo. Por ahí hay un grupo sectario que dice salvo, siempre salvo. Si ya Cristo murió por ti, tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Mentira del diablo. Eso no es así. Usted es libre, pero para hacer la voluntad de Dios, para vivir bajo la soberana voluntad de nuestro buen Dios. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. ¿Y por qué te tatúas? ¿Por qué fornicas? ¿Por qué adulteras? ¿Por qué mientes? ¿Por qué reniegas de la soberana voluntad de Dios en tu vida? En Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, Él refiriéndose a Cristo, a Dios, de su voluntad. ¿Quién tuvo voluntad con nosotros? ¿Quién tuvo misericordia con nosotros? Dios.
Él de su propia voluntad, dice la Escritura, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por el Evangelio, por Jesús. ¿Para qué? Para que estemos sentados viendo Netflix con una taza, un tarro de canguil, una gaseosa de 3 litros, y en el mar la vida es más sabrosa. ¿Para eso nos llamó? ¿Para qué dice? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es primicia? Lo mejor de lo mejor. Eso somos usted y yo. Para eso Dios nos rescató. No para vivir contaminándonos con las cosas del mundo. No para dejarnos guiar por nuestra carne. Ni para culpar todo al enemigo. Por eso dice, sométete a Dios. Sométete a Dios, a su voluntad. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Habrá tiempos de llorar. En esta situación que les comento que nos pasó, le decía a mi esposita: mami, el Señor nos permitió disfrutar de algo que nosotros le pedíamos con mucho deseo en nuestro corazón. Y nos permitió reír y disfrutar de esta situación. Ahora alabemos y bendigamos el nombre de Dios, porque nos permite llorar, porque ha quebrantado nuestro corazón. Y todo obra para bien. Así es que ríndase. No se crea el superhéroe. No se crea que usted es infalible. No se crea que usted es autosuficiente. Sométase a Dios. Pero ¿qué más dice la Escritura? Resistid al diablo y huirá de vosotros. El imperativo resistir contrasta con la anterior de someterse. Es igual a un término militar en contra de pararse en firme. Este verbo dibuja la actitud de un soldado que se atrinchera para hacer frente al enemigo, es decir, al diablo. La metáfora usada por Santiago presenta al creyente primeramente sometiéndose voluntariamente a la autoridad de Dios y luego resistiendo al enemigo, el diablo, Satanás. ¿Cómo es que resistimos al enemigo? Y la metáfora, la ilustración que hace Santiago es de un soldado. Y cuando uno ve las películas de guerra, ve cómo cavan en la tierra y ponen unos sacos de piedra o de tierra mismo y se atrincheran, pero dejan unos orificios por donde introducen el tubo de la bayoneta, de la metralleta, de lo que sea, y de ahí disparan a sus enemigos. Amén. Así pelea. Eso es una trinchera. Meterme acá y de aquí, identificar al enemigo, dispararle para ganar la guerra. Amén. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios entonces? ¿Cómo se atrinchera un hijo de Dios? ¿Con qué armas pelea el hijo de Dios? Porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son en el Espíritu. Y ahí tenemos ¿qué? La oración, el cuco del cristiano. Vamos a orar. Todo el mundo se esconde. Leamos la palabra de Dios. Hace unos años atrás hacíamos campañas en Villaflora y uno de los requisitos era que nos den un versículo para entregarles un premio. Y resulta que de la totalidad de hermanos que venían, el único versículo que se sabían es Juan 3:16 o Génesis 1:1. Se acabó la Biblia. Hay más de 15,000 versículos en la Biblia, hermanos. Cuando usted es tentado por su carne, cuando usted es tentado por las cosas del mundo, ¿con qué va a responder? Con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración, la lectura de la palabra, la meditación correcta de la palabra, un ayuno, una vigilia, disciplinas espirituales en donde usted somete a la carne para ser alimentado en su espíritu y de salir a enfrentar al enemigo. Pero si no hacemos eso, dice la Escritura que somos
que el enemigo está como león rugiente esperando a quién devorar. No peleamos con las armas de Dios. Nos viene una enfermedad y no digo que esté mal ir al médico, pero lo primero que hacemos es que el médico dijo y el médico dijo. ¿Pero qué dice Dios a eso? ¿Qué dice Dios? A nadie nos gusta que se nos quite algo. Pero ¿qué dice Dios a eso? Él es el dueño de todo. Por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la Escritura. Pero como no sé, como no tengo esa palabra en mi vida, en mi espíritu, en mi corazón, mi vida se vuelve un lamento, caigo en depresión, en angustia, en desesperación, terreno del enemigo. Y ahí es donde el enemigo ve y dices que eres hijo de Dios y dices que Él es tu Padre. Santiago mismo dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos también tienen su fe, una fe muerta obviamente. ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros? Es una fe viva y verdadera porque desciende de lo alto. Entonces ponga por práctica. Sométase, resista al enemigo, sométase a Dios, resista al enemigo. ¿Y qué dice Dios que va a hacer? Él huirá. Esa es la promesa de Dios. Pero es una promesa que implica que yo tome una decisión, que me someta, que acepte libre y voluntariamente la soberanía de Dios en mi vida. ¿Cómo lo combatimos? Resistiéndole. ¿Cómo le resistimos? Sometiéndonos a Dios. Una regla simple, pero qué difícil que es, ñaños. A unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos. Pero ¿cuál es la clave aquí? Humillarnos delante de Dios. Someternos a Él implica humillarnos, bajarnos de esa nube en la que muchas veces creemos que estamos o que somos. Viviendo en obediencia a la palabra de Dios, viviendo en dependencia de Dios por medio de la oración, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, recordando que no podemos vencerle sino por la pura gracia y misericordia de Él, y que Dios da mayor gracia a los humildes. Y para motivarnos a resistir a Satanás, Dios nos da la promesa de que nuestra lucha contra Satanás no es en vano. ¿Por qué? Porque si le resistimos bajo el poder de la gracia de Dios, Él huirá de vosotros. No es solo de te reprendo. Dios no nos llamó a reprender. Dios nos manda y nos llama ¿a qué? A someternos y a resistir al diablo. Y ahí el diablo va a huir. No se trata solo de reprender. Amén. ¿De qué manera respondo a la gracia de Dios? ¿De qué manera nos acercamos a Dios cuando hemos pecado? Nos acercamos en un genuino arrepentimiento. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Otro imperativo, acercaos. Este versículo, esta parte me enseña que Dios es un Dios accesible, pero debemos hacerlo no como yo pienso o como yo creo, sino según el estándar de Dios. Él promete que Él se acercará a nosotros, pero hay un punto muy importante. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hago para acercarme a Dios? Y la respuesta es con un genuino arrepentimiento. Versículo 8b en adelante dice, pecadores. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos califica Dios? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de usted? Pecadores. Eso es lo que somos. Nos dejamos llevar por la carne, por el mundo, no nos sometemos a Dios, pero sí nos encanta reprender.
Y Dios nos dice y nos mira y nos dice que somos ¿qué? Pecadores. Feo, ¿no? Pero así nos ve Dios. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este versículo nos enseña que el genuino arrepentimiento, lo que es el genuino arrepentimiento, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿En qué consiste el genuino arrepentimiento? Primero, en dolernos por el pecado. Como le decía, ¿por qué adultera? ¿Por qué fornica? ¿Por qué hace de su cuerpo que no es su cuerpo? Y el mundo lo llama, tu cuerpo es un lienzo. Y se tatúan hasta por ni sé dónde. El arrepentimiento genuino y verdadero parte de esa humildad necesaria para que todos aquellos que desean tener una verdadera comunión con Dios, y nace con el llanto al reconocer la bancarrota espiritual, nuestra naturaleza depravada ante un Dios santo, que el estilo de vida que llevamos es una ofensa a nuestro buen Dios. Acá en la congregación es fácil, todos somos santitos. Hermanito, hermanita, ¿cómo está? Pero muchos están aquí físicamente, pero con su mente y su corazón están en otro lado. Las preocupaciones están ahí, ñaños. Los problemas están ahí. Pero lo que me debe doler es el pecado que hay en mí ante la presencia de un Dios santo. Dios no tolera el pecado, ñaños. No tiene comunión con el pecador ni con el pecado. Él es santo. Y nosotros debemos anhelar caminar en santidad delante de Él. Pecamos deliberadamente y venimos a la iglesia, nos conectamos a la célula, al discipulado, creyendo que le hacemos un favor a Dios. Déjeme decirle que Él no se inmuta por eso. Él está en su trono. El que necesita sentir vergüenza ante ese Dios santo soy yo y usted, porque hemos pecado, porque le ofendemos a Dios, porque lastimamos a Dios, porque tomamos por inmunda la sangre de Jesús que nos pagó, que es el precio para que usted y yo seamos salvos. ¿Por qué está habiendo divorcios en la iglesia? ¿Por qué hay adulterio en la iglesia de Cristo? Porque no nos humillamos delante de Él, no nos duele el pecado. Total, Jesús ya pagó por mí. ¿Qué les pasó a los hijos del sacerdote Aarón cuando Dios les dio una lista para que hagan el incienso y pasen por delante del arca? ¿Qué les pasó a ellos? Hicieron mal la receta, cogieron y pusieron ingredientes que no les dio y todavía se fueron a dar por atrás la vuelta y salieron así. Cuando yo hago las cosas a mi manera, aún las cosas de Dios, no hay bendición. Y ellos pasaron y salió fuego consumidor y los consumió, los calcinó. Cuando la iglesia de Cristo estaba empezando en el libro de los Hechos, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Robaron. Imagínense si eso pasara hoy en día. Usted y yo no estamos para contarlo. ¿Sí? Usted y yo no estuviéramos para contarlo. Es la gracia de Dios. Pero ¿cómo respondo a esa gracia? Sometiéndome, resistiendo al diablo, pero también doliéndome por el pecado, humillándome ante mi Dios y reconociendo que sin Él soy nada, reconociendo que le he ofendido, que he lastimado su corazón. Cuando un esposo o una esposa hay desavenencias y muchas veces les faltamos el respeto, ¿a quién cree que ofendió? A Dios. Y muchas veces le pedimos perdón a la esposa, pero menos a Dios. Le pido perdón a mi hijo, pero no le pido perdón a Dios. El someterme implica
reconocer la soberanía de Dios, la autoridad de Dios en mi vida. Amén. El arrepentimiento verdadero, el genuino, no es frío ni calculador, no es meramente decir lo siento, me equivoqué. Es un error. El mundo llama al pecado hoy en día error. Dios no lo ve así. Adulteras, fornicas, robas, mientes, lo que sea, es pecado delante de Dios, no es un error. Y la paga del pecado es muerte. No es meramente decir lo siento. El arrepentimiento genuino se duele por el pecado. Antes de que Dios tenga misericordia de mí, era un contumaz bebedor, un contumaz jugador. Y cuando llegaba yo a casa, mi esposa me decía, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? Y venía borracho, todo así maloliente, y a acostarme en la cama. Y mi esposa me decía, ¿y así te pensarás acostar? Y le decía, sí, mañana dime, mijita, hoy día a la cabeza está que me estalla y eso. Y le decía, de aquí ya no tomo más, ya el trago se acabó. ¿Qué pasaba? 3, 4 días, otra vez los amigotes, Olmedazo, vámonos a esto, vámonos a esto otro, y otra vez. Eso no es arrepentimiento, eso es cargo de conciencia, esos son sentimientos de culpa, pero no es un arrepentimiento. El arrepentimiento genuino provoca un cambio total de dirección, no 180 grados, sino 360 grados. Por la gracia de Dios, soy lo que soy y estoy donde estoy. Porque antes era eso, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Quisiera invitarles, por favor, a leer un pasaje en segundo libro de Crónicas. ¿Sí? No pierda Santiago y vaya a segundo libro de Crónicas. ¿Sí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. ¿Sí? Si ya lo tiene, me dice amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ya listo, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, 33 del segundo libro de Crónicas. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinación y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Era el rey. Sin embargo, la historia nos narra que él es el peor rey. Y si yo le pregunto en base a lo que ha hecho este tipo, ¿qué merecía? La muerte. O sea, así somos. O sea, le vemos al borrachito, ¿qué merece? La muerte. Le vemos a una chica que salió embarazada, ¿qué merece? Que chupe, que aguante, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? A veces juzgamos y Dios no nos llamó a ser jueces. Versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén
la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mire la ficha de este pan. Antes había el signo, ¿sí? Servicio, bueno, no me acuerdo qué significaba, pero era de la policía. Y uno iba y sacaba el récord policial, ¿cierto? Los antecedentes. Y este antecedente está, pero falta hoja para escribir lo malo que hizo él. Amén. Pero mire la gracia y el favor de Dios. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y Jehová nos está hablando todo el tiempo, hermanos. Pero el pueblo de Dios no escucha. Por eso le digo, no es bendito sea el Señor que usted está acá, pero venga con los 5 sentidos a la congregación. Conéctese a la célula con los 5 sentidos. A la oración con los 5 sentidos. Amén. Porque Dios está hablando todo el tiempo, pero el pueblo no oye. ¿Sí? Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. ¿Cuánto tiempo iban a pasar allá? 70 años. El pueblo el reino del sur, ¿sí? Ya está dividido Israel, el reino del sur, Judá y Jerusalén. La gente de ahí está siendo llevada cautiva a Babilonia y entre ellos está su rey, Manasés, que hizo lo malo, lo perverso, lo que a nuestra forma de ver muchas veces las cosas era necesariamente castigado por Dios y despertó la ira de Dios. Pero ¿qué dice? Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Humanamente, ¿qué decíamos? ¿Qué merecía Manasés? La muerte. Pero Dios no lo vio así. Él reconoció y respondió a esa gracia de Dios. ¿Cómo? Humillándose, sometiéndose a la voluntad de Él y orándole y pidiéndole misericordia. Y Dios, que está dispuesto, porque lo que Dios anhela es un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia, pero un corazón altivo, no. ¿Cómo era el pueblo antes de esto? Altivo. Dios les estaba hablando y les valía 3 atados de culantro. Pero pasó esto en la vida de Manasés. Fue llevado en aflicción, en angustias, en desespero. Y ahí se humilla y reconoce de Dios. Y Dios le perdona y Dios le restaura. Versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Halló gracia y misericordia de Dios Manasés? ¿Cuándo? Cuando se sometió, cuando se humilló,
cuando reconoció su bancarrota y cuando le dolió el pecado que él llevaba y que guió a una población, a una tribu, a un reino, a adorar a dioses falsos. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Pero mire el versículo 21. Manasés muere y entra en escena su hijo Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Versículo 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Muchos de los que estamos aquí, esta palabra nos va a confrontar y nos va a hacer que nos sometamos, que nos humillemos delante de Dios. Pero a muchos no nos va a hacer eso, niños. Clamo a Dios porque seamos humildes delante de Dios. Que reconozcamos que hay pecado en nuestras vidas. Que en esa condición lo que merecemos es la muerte, la condenación. Pero a Dios le ha placido, por su infinita gracia y misericordia, darnos un nuevo día, una nueva oportunidad. No la desaproveche. Si alguien está aquí por primera vez, este es el día que hizo Jehová. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntase y venga delante del Dios soberano. Permita que Él sea su Señor y su Salvador. Un arrepentimiento genuino también conlleva un cambio radical en nuestras vidas. Volviendo a Santiago, un arrepentimiento genuino también conlleva un cambio radical en nuestras vidas. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El lenguaje es tomado del Antiguo Testamento, en donde los sacerdotes, antes de acercarse a Dios, tenían que lavarse las manos. Así que la frase limpiar las manos significa que tu conducta sea pura, sea limpia. Es un cambio radical porque es lo opuesto a lo sucio. Y cuando Santiago dice purificad vuestros corazones, la idea es que vuestros pensamientos y motivos sean puros. Mi hermano Rafa decía algo, ¿no? Que cuando un hombre ve a una mujer, ¿qué es lo que hace? Hasta que se pierda en el firmamento. ¿Cierto? ¿Sabe cómo lo llama Dios eso? ¿Sabe cómo Dios lo llama? Adulterio. La mujer puede ver y de pronto no se inmuta, pero escalofriantemente, en esta última era de la tecnología, hay un alto grado de infidelidad, pero ahora por las mujeres, porque antes éramos los varones. Pero hoy hay un marcado incremento porcentual de que la mujer es la que empieza un adulterio. ¿Cómo reaccionamos? Por eso dice un cambio radical. Si Jesús es mi Señor y mi Salvador, mis ojos son para mi esposo, para mi esposa. Las palabras de amor, de coqueteo, de galanteo son para mi esposo y mi esposa. Yo no tengo nada que hablar con otra mujer que no sea mi esposa en esos términos. Y la mujer no tiene nada que hablar con otro varón que no es su esposo en esos términos. Mi hijito, mi rey. Cambio radical. ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación en pareja? Bendito Dios que en la congregación tenemos esto de los talleres. Inscríbase, en varones, inscríbase. Mujercita, amada hermana, si su esposo no quiere, dele un codazo santo, ve, vamos.
Pero si fuera el partido de fútbol en el cual su equipo juega, ahí sí le dice a la esposa: acompáñame porque te voy a dedicar un gol. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. ¿Por qué dirá la Escritura? ¿Por qué dice Dios los de doble ánimo? Porque Dios sabe que somos así. Una cosa somos aquí, otra cosa somos afuera. Una cosa decimos aquí, sí, amén, gloria a Dios, aplaudimos, aleluya, nos quebrantamos, en las alabanzas lloramos incluso, pero ¿y afuera? Afuera es donde hay que marcar la diferencia, hermanos. Con la familia, en el trabajo, en el lugar de estudio, donde Dios le ha puesto. La maldad está aquí y en Colombia, en Perú, en todo lado. El corazón del hombre es malo, perverso y engañoso. Pero dice la Escritura que Dios nos dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para marcar la diferencia en esta tierra. No para abrazar las cosas del mundo, no para dejarnos guiar por la carne, sino para someternos al señorío de nuestro buen Dios y vivir bajo los parámetros de Él. No como yo quiero, no como yo digo, sino como dice Dios. Hace unos días atrás hablé con una hermana de 22 años y me dice: hermano, quiero ser parte de una célula. Y le digo: amén, qué bendición. Dice: yo vivo en tal parte y para que me ayude. Le digo: listo, deme su número telefónico y le vamos a tratar de llamar, estamos para servirle. Dice: ¿qué día hace célula? Le digo: los viernes. Un día un grupo el viernes, otro grupo el sábado. El horario de 7:30 a 9 de la noche. Listo. El sábado pasado, bueno, yo seguimos haciendo célula virtual, pero el último sábado de cada mes hacemos presencial en Villaflora. Y ese día me dice: hermano, para ir y para ser parte y conocerles a los hermanos. Le digo: qué bien, qué bendición. Sábado, le digo, le espero a las 3 de la tarde en Villaflora. Listo, vamos ahí. Resulta que este sábado anterior ha habido un concierto de ¿quién? ¿Quién me dice de quién hubo un concierto? ¿No saben? ¿Sí? Los jóvenes, ¿sí saben de quién hubo un concierto el sábado anterior? Del bachatero. Ah, ve que sí saben. ¿Saben cuál es ese señor? No lo voy a pronunciar porque esto está grabado. Pero hubo un concierto de este tipo en el Estadio Atahualpa. ¿Y qué creen? La hermana, los selfies, ahí, entradas en primera fila, las fotos, los estados era así, llenito, 28 fotos de ese concierto, de este tipo, y ella estaba ahí. De doble ánimo. ¿Usted no entendía qué es doble ánimo? Eso es doble ánimo. Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y Dios aborrece eso, hermano. Y para tenerte, ¿cómo es la palabra? Para tener evidencia, cogí y me descargué las fotos. Y le voy y le encaro, porque eso hay que confrontar, hermano. El pecado hay que confrontar. No condenar, porque no somos llamados a condenar. Somos llamados a reconciliar. Y yo le escribo el día domingo y le digo: hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Ah, es que tuve que ir a hacer unos pedidos de mi empresa, entregar unos pedidos de mi empresa. Y yo, wow, oiga, ¿qué estaría entregando ahí, no? En el concierto? No sé. Eso es ser de doble ánimo. Hermanos, con Dios no se juega. O eres cristiano, o eres un hijo de Dios, o no digas que eres. Punto. Así de radicales debemos ser con el pecado. Dios no condenó, Dios sacrificó a su Hijo para que usted y yo gocemos de esa nueva identidad.
No abracemos el mundo. No permitamos que la carne nos gane. Sometémonos a Dios. Resistamos a eso, no en nuestras fuerzas, sino en la palabra de Dios, en la oración. El pecado nos debe doler. Y cuando le confrontamos, fui con mi esposa y dice: hermano, es que esto no es para mí. Le digo: entonces no es mi hermana. Porque ¿qué dijo Jesús? Mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y tocó evangelizar, y en ese proceso estamos. 22 añitos. Lo triste, ¿sabe qué fue cuando ya conversamos más con la chica? Es que dice: mis padres son creyentes, mis padres van a la iglesia, pero mi papá va a una iglesia, mi mamá va a otra, y en mi casa duermen en cuartos separados. Que alguien me explique si es que eso es ser un hijo de Dios, si es que eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Lo que yo veo ahí es el mundo. Pero como leímos de Manasés, hay esperanza. Pero esa esperanza parte de reconocer mi bancarrota espiritual, de humillarme delante de Dios. Como dice el versículo 10, un arrepentimiento genuino también implica una vida en humildad. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra humillaos es traducida en la Reina Valera en Santiago 1:9 como humilde, el hermano que es de humilde condición. Pero en la traducción lenguaje actual, este mismo versículo lo transmiten como sean humildes delante del Señor. ¿Cuál es la idea? Es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual, el hecho de que sin Dios no somos nada. Sin Dios nada somos, nada podemos. Pero Jesús dijo: si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Haced pues frutos. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así lo enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres que Dios te humille o quieres humillarte por ti mismo? Si Dios te va a humillar, Dios va a hacer una obra grande. Pero eso va a doler más, porque el tratamiento de Dios es por amor, pero duele en ellos. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 también dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo Dios nos va a exaltar. Pero ¿qué hay que hacer primero? Humillarnos. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo hago? Mire, en otras palabras, no podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios al acercarnos a Él. Si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, de haberle fallado a Dios, Él a su tiempo nos exaltará. Él nos llama a servir en su iglesia, en su congregación. Él nos llama a aborrecer las cosas del mundo. En esa condición de pecadores no podemos acercarnos hacia Él. Dios dice que a su tiempo nos exaltará. Y la pregunta es, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Y ejemplo tenemos al Señor Jesucristo. El único camino para esto es la cruz de Cristo. Esa cruz ante la cual nuestro orgullo no tiene ningún lugar, porque queda afuera, ya que son los méritos del Hijo de Dios muriendo en lugar de los pecadores, pagando nuestros pecados y ofreciendo su justicia para todos nosotros,
por su pura gracia y misericordia. Esto es lo que la cruz de Cristo tiene para nosotros, y esto requiere una humillación, porque es Dios dándonos lo que nosotros jamás podríamos alcanzar. Tras esa humillación y ese quebrantamiento viene la misma salvación de Jesús. Así como Jesús vino y se humilló a sí mismo siendo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose maldito por usted y por mí, y después fue exaltado a lo sumo, sentado a la diestra de Dios Padre, en donde está intercediendo por todos y cada uno de nosotros, y desde donde vendrá para juzgar la tierra, a vivos y muertos. Todos los que creemos en Jesucristo y deseamos vivir para Él, seremos exaltados también, pero en el tiempo del Señor. No hoy ni mañana, sino en el tiempo de Dios. Para concluir, quisiera compartirles 2 preguntas y quisiera y clamo para que vayamos reflexionando en esto. ¿Dónde vamos a encontrar una vida abundante como la que tenemos en Cristo Jesús? ¿Dónde vamos a encontrar una vida abundante como la que tenemos en Cristo Jesús? ¿Quién nos ofrece eso? Reflexione. ¿Dónde vamos a encontrar una gracia inmerecida como la que nuestro buen Dios la hace nueva cada mañana? ¿Dónde? ¿En la carne? ¿En los placeres del mundo? ¿Haciendo caso omiso de Satanás? Él existe y es real, pero más todopoderoso es nuestro buen Dios. Amén. Por favor, póngase de pie. Vamos ahora. Vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amado Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Dios, por la vida, la oportunidad de congregarnos, Dios, de poder alabarte, de ofrendarte y también de poder escuchar tu palabra, Señor, a la cual hemos sido expuestos y desnuda nuestra naturaleza pecaminosa, Dios. Lo miserables que somos, Padre. En esa bancarrota espiritual estamos, mi Dios. Y clamamos, Padre, porque nos perdones de todo pecado, Señor. Al no someternos a ti, Padre, hacemos caso omiso y nos rebelamos contra tu autoridad. Pero tu palabra nos dice que debemos responder correctamente a esa gracia inmerecida con un sometimiento voluntario, resistiendo al enemigo. Y tú has prometido que él huirá de nuestras vidas, porque no tendrá arte ni parte en una vida consagrada a ti, Papito de los cielos. Dios mío, clamo, mi Dios, porque el pecado nos duela, que nos des la fuerza, la fortaleza, mi Dios de los cielos, para decir no a la corriente de este mundo, para decir no a los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón engañoso, para vivir bajo tu voluntad, agradándote a ti, humillándonos, Dios, siendo agradecidos por todo, Padre, lo que permites, por lo que nos das y no nos das en nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, Padre, porque solos no podemos, Papito. Solos somos presa fácil del enemigo que está esperando a quien devorar. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a vivir la vida que a ti te agrada, a poner la fe en acción, Papito, a mostrar resultados de esa transformación verdadera en nuestra vida, que glorifiquen tu nombre, Señor. Perdona el pecado, perdona la rebeldía, perdona la autosuficiencia. Hoy reconocemos que no somos nada sin ti,
que somos polvo, que somos lodo en tus manos, y que tú eres el alfarero, el maestro, y que tú harás conforme tu voluntad en cada uno de nosotros, tus hijos. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos esa esperanza viva, mi Dios, en Cristo Jesús. Cristo Jesús, la esperanza de gloria en vosotros. Gracias, Dios, gracias, porque en esta lucha no estamos solos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos y vivimos bajo la unción de tu Santo Espíritu, mi Dios. Y ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no simples oidores. Padre, gracias por la vida de cada hermano y hermana que has traído en este lugar. Al salir de a casa, llévanos con bien. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Buenos días.